Hola, muy buenos días a todos los asistentes y ponentes. Desde OLX les damos la bienvenida a esta jornada online sobre la Ley de Segunda Oportunidad en la nueva legislación concursal y directiva europea. Esta jornada ha sido dirigida por el doctor Federico Adán, director de la obra Práctico Segunda Oportunidad de OLX, y cuenta con la participación de ponentes de algunos de los autores de esta obra. A estas jornadas se han inscrito más de 1000 personas, lo que significa que ha sido un absoluto éxito de convocatoria. Esto se debe indudablemente a la calidad de los ponentes que hoy tendremos la oportunidad de escuchar y, obviamente, del interés que suscita la materia escogida. Esta jornada forma parte de una serie de eventos jurídicos online organizados por OLX, que tienen la vocación de ofrecer formación y actualización en algunas de las cuestiones más relevantes y actuales. ¿Cómo se va a desarrollar esta jornada? Pues bien, las intervenciones de los ponentes tendrán una duración de unos 45-50 minutos. Durante toda la exposición, ustedes, los asistentes, tienen a su disposición el apartado chat, donde pueden depositar sus cuestiones, y nosotros, al finalizar la exposición, trasladaremos al ponente algunas de las preguntas seleccionadas. El programa de esta mañana finaliza alrededor de las 13:45 y reanudaremos la sesión a las 16:30 de la tarde para dar paso a los ponentes de la sesión de la tarde. Ahora sí, sin más preámbulo, me complace dar paso a la señora Cristina Vallejo. Ella es abogada, especialista en Derecho Procesal, Civil y Familia, Derecho de Seguros, Arrendamientos Urbanos y Derecho Bancario, Hipotecario y Concursal. Es coautora de la obra Práctico Segunda Oportunidad de OLX y ella nos va a ilustrar sobre el crédito público en la segunda oportunidad. Así que, Cristina, cuando quiera, puede dar paso a su ponencia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Sí, muchas gracias. Gracias por tu amable presentación. Gracias, por supuesto, a VLX porque esta jornada se presenta interesantísima. La verdad es que los ponentes que hay, a mí me da pleno vértigo el comenzar la jornada viendo con quién estoy acompañada durante el día. Y la verdad tengo la responsabilidad de poder exponeros el artículo que configuramos mi compañero Jesús Sánchez y yo en cuanto al crédito público y la segunda oportunidad. Para ello, puesto que online es un poco frío, he preparado una presentación que voy a compartir a continuación. Vamos a ver. Bueno, pues pasando por la primera, decía que recordaba la configuración del mecanismo de la segunda oportunidad y, como sabéis, hay distintas fases, en concreto tres: el acuerdo extrajudicial de pagos, con los artículos del nuevo texto refundido y de la anterior ley concursal, el concurso consecutivo y el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, que creo que en el día de hoy la palabra BEPI la vais a oír repetida en distintas ocasiones. Bien, comenzando por el acuerdo extrajudicial de pagos. ¿De dónde venimos? La ley prevé que el crédito público no se vea afectado por el acuerdo extrajudicial de pagos. Y ello lo establece el anterior artículo 231 de la ley concursal y el artículo 631 y 683.2 del texto refundido de la ley concursal. Como digo, ¿de dónde venimos? ¿Qué nos dicen estos artículos? Que los créditos de derecho público no van a verse afectados por el acuerdo extrajudicial de pagos. Queda totalmente externalizado del acuerdo extrajudicial de pagos y ello con base al principio de indisponibilidad de la deuda pública, a excepción de lo que nos dice la ley. ¿Y de dónde veníamos? Como digo, de la disposición adicional séptima, en el sentido que nos decía dicha disposición adicional séptima introducida por la Ley 4/2013, que en caso de acuerdo extrajudicial de pagos, cómo teníamos que proceder. Bien, pues no sé cómo decirte que vayas pasando las diapositivas, me sabe mal esto, porque sería más cómodo pasarlas yo. Estaríamos en la siguiente. ¿Qué nos dice la disposición adicional séptima para el tratamiento de créditos de derecho público? Efectivamente, nos dice esto, lo que tenéis en pantalla, que quien tuviera deudas previstas, tanto la agencia tributaria como la seguridad social, porque el crédito público nos va a englobar ambas deudas, deberá solicitar de la administración pública aplazamiento o fraccionamiento de pago comprensivo de las deudas que se tuvieran en el momento de la admisión a trámite de la solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos. Por lo tanto, tenemos que esperar
a la admisión del acuerdo extrajudicial de pagos, que como sabéis se hace con el impreso normalizado, y una vez admitido a trámite es cuando nos dirigimos o a la Administración Pública, Agencia Tributaria o a la Tesorería General de la Seguridad Social y solicitamos el aplazamiento o fraccionamiento de pago comprensivo de las deudas que tuviéramos en aquel momento. Bien, ¿y cuáles son las resoluciones de la agencia tributaria o bien de la seguridad social que en aquel momento nos iban a tramitar? Bien, el acuerdo de aplazamiento no se iba a dictar hasta el momento en que tuviéramos el acuerdo extrajudicial de pagos finalizado y formalizado ante escritura pública. Ahora mismo veo que somos más de 300 personas conectadas. Bien, yo no sé vosotros, pero en mi experiencia os puedo decir que son muy poquitos los acuerdos extrajudiciales de pago que se hayan formalizado en escritura pública. Es más común que acabemos en el concurso consecutivo y, por tanto, en la solicitud del BEPI. Por lo tanto, que el acuerdo de aplazamiento no se dicte hasta que el acuerdo extrajudicial de pago se haya formalizado, bueno, pues viene siendo algo que se da muy pocas veces en la realidad. La referencia temporal máxima del aplazamiento de la agencia tributaria o de la Tesorería General de la Seguridad Social sería la contemplada en el acuerdo extrajudicial de pagos. Si yo contemplo en mi acuerdo extrajudicial de pagos que pues, planteo a mis acreedores pagar en 5 años, pues en este caso, salvo que la Administración, por una cuestión concreta de cuantía, crea que no es posible, someterá dicho acuerdo de aplazamiento al mismo tiempo que nuestro acuerdo extrajudicial de pagos. Y en cuanto a aquellas deudas que estuvieran pendientes de resolución, por ejemplo, aquellos autónomos que ya vienen arrastrando una, no insolvencia, pero una falta de liquidez y han ido solicitando aplazamientos de IVA, trimestrales de IVA sobre todo, o trimestrales de retención por IRPF, todas aquellas que estuvieran pendientes de resolución se van a incorporar en esta solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, insisto, conforme veníamos haciendo con la disposición adicional séptima de la ley concursal. Y en cuanto a la seguridad social, en el mismo sentido, si ya tuviéramos aplazamientos acordados, se respetarán, y si tienen que incluirse deudas corrientes o modificar aplazamientos, pues también se ajustarán al tiempo del acuerdo extrajudicial de pagos. Esto es de donde venimos. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Con la reforma y la refundición y armonización del texto refundido de la ley concursal, a partir del 631 tenemos cómo formalizar el acuerdo extrajudicial de pagos, que sería el equivalente al 231 de la ley concursal, y qué nos dicen los 655 y siguientes, puesto que, como sabéis, a mí me corresponde el crédito público. Bien, si tenemos un pasivo con acreedores de crédito público, veréis que cambian muy poquitas cosas. Voy a ser un poco repetitiva, pero también es bueno saber que con el nuevo texto refundido casi tenemos que hacer lo mismo que veníamos haciendo, no nos cambian muchas cosas. ¿Qué nos dice? Pues lo mismo, que debemos solicitar a la Administración Pública el aplazamiento o fraccionamiento de pago. Eso sí, esta sí es la novedad. Antes acordaros que decía con la admisión del acuerdo extrajudicial de pagos, y ahora nos dice que el momento temporal se difiere a la fecha de nombramiento del mediador. En la práctica sabéis que viene siendo casi lo mismo, admisión del acuerdo extrajudicial de pagos y consecutivamente nombramiento del mediador. Sin embargo, el texto refundido ha querido hacer mención a que el momento temporal va a ser el nombramiento del mediador. Entiendo que no el de aceptación del cargo, porque aquí no lo pone, porque ya sabéis los problemas prácticos que tenemos con la aceptación del cargo del mediador. En definitiva, lo que nos viene a decir la nueva reforma 655 es que deberemos solicitar de la Administración Pública ese aplazamiento de pago de las deudas pendientes de ingreso en el momento del nombramiento del mediador, salvo que tengamos previsto que hay liquidez suficiente como para pues, pagar el próximo trimestre de IVA o para pagar las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores del próximo mes. Si eso no es así, deberemos incluir en esta solicitud de aplazamiento y fraccionamiento todas aquellas deudas que tengamos pendientes en aquel momento. Notas comunes que ya venían siendo y que la nueva legislación, que al final viene a armonizar, sigue teniendo.
Bien, antes del concurso consecutivo. En la convocatoria que debe realizar el mediador concursal se excluye, como sabéis, a los acreedores de derecho público, 662. Y se establece la excepción al cierre registral. No vamos a poder anotar embargos posteriores a la anotación de apertura del procedimiento, salvo los que correspondan al crédito público. Siempre tiene estas connotaciones de indisponibilidad de la deuda pública y de contravención al principio de ayuda al Estado. Asimismo, el 677, como veis en pantalla, no se computa el crédito público en la determinación del pasivo a los efectos de la adopción del acuerdo extrajudicial de pagos. Viene siendo exactamente lo mismo de donde veníamos. Claro, ¿cuál va a ser la tramitación de este aplazamiento o resolución? Antes veíamos que con la disposición adicional séptima la Administración tributaria no podía resolver hasta que estuviera formalizado el acuerdo extrajudicial de pagos. Exactamente lo mismo. Aquí que nos dice el texto refundido, que el aplazamiento y fraccionamiento se va a tramitar con la normativa sectorial. La normativa sectorial, Ley 58/2003 de 17 de diciembre para normas tributarias, Real Decreto Legislativo 194 de 20 de junio para la Seguridad Social y, igual que ocurría con la disposición adicional séptima, reitero, no se va a poder resolver hasta que se resuelva el acuerdo extrajudicial de pagos, con la novedad de que si transcurren 3 meses desde que se ha publicado el acuerdo extrajudicial de pagos y no hay resolución del acuerdo extrajudicial de pagos, la Administración Tributaria o Seguridad Social puede resolver en ese caso. O también podría resolver si en este tiempo no hay acuerdo extrajudicial de pagos y sí que hay una situación concursal del deudor. Esas serían, como poco, las novedades en la primera fase del concurso de la segunda oportunidad, el acuerdo extrajudicial de pagos. No podemos olvidarnos de esta solicitud, sería como el titular de la primera fase. Tenemos que solicitar el aplazamiento y fraccionamiento en la administración competente, siempre que haya sido nombrado y desde que haya sido nombrado el mediador concursal. Veremos que haber formalizado este acuerdo extrajudicial de pagos está totalmente relacionado, como en el resto de las deudas, para conseguir el BEPI, el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Con las dudas e inseguridades que os voy a plantear, pero si ya no comenzamos bien, no podemos acabar bien. Así que el titular de esta fase extrajudicial sería que tenemos que tramitar este aplazamiento y esta tramitación en las administraciones y con la normativa sectorial que se le aplique. Aquí no se aplica normativa concursal, sino que se aplica normativa tributaria y normativa de la Seguridad Social. Y ahora sí, nos vamos a la segunda fase, el concurso consecutivo. En la fase del concurso consecutivo sabéis que llegamos aquí pues la mayoría de los casos porque pues, no hemos podido formalizar en escritura pública nuestro acuerdo extrajudicial de pagos y por lo tanto debemos formalizar una demanda de concurso consecutivo si soy persona natural, persona física en el juzgado de primera instancia y si soy autónomo en el juzgado de lo mercantil del domicilio del deudor. ¿Con qué finalidad el concurso consecutivo? La de liquidación de los bienes. Nuestro mediador concursal se cambia de chaqueta, se convierte en administrador concursal y su finalidad es poder liquidar todo mi activo para ver si puedo satisfacer el pasivo. En caso contrario, como sabéis, se concluirá el concurso con un auto de insuficiencia de la masa activa, lo que nos dará paso a la tercera fase, que sería la del BEPI. En cuanto a lo que a mí me corresponde, el crédito público y el concurso consecutivo, poco os tengo que decir más que clasificar las deudas para la última de las fases. En el día de hoy, como digo, VLEX ha configurado una jornada muy práctica y tendremos a un ponente que os dirá las especialidades del concurso consecutivo. En cuanto al crédito público, como digo, no tengo más especialidades que calificaros el crédito público para ver después qué es lo que vamos a poder ver exonerado. Y en este caso es un refresco, créditos privilegiados especiales, toda aquella deuda tributaria o de la seguridad social que hayamos avalado con garantía real, créditos privilegiados generales, 50% de la deuda y retenciones a trabajadores que no se hayan ingresado, créditos ordinarios, resto del 50%,
que no tenga el carácter de deuda privilegiada o subordinada, y por último, créditos subordinados, que son los intereses y recargos de todo tipo. Bien, vamos a ver. Vamos al importante, ¿no? Que sería el BEPI, porque como digo, el concurso consecutivo poco tenemos que decir en cuanto al crédito público. Aquí es donde mezclo ese optimismo que me caracteriza a los que me conocéis y la falta de esperanza o de seguridad jurídica que nos ha traído la entrada en vigor el 1 de septiembre de 2020 del texto refundido de la ley concursal. Refresco, ¿no? Prevé la posibilidad de que el juez del concurso acuerde la exoneración del pasivo no satisfecho con los requisitos ineludibles: deudor persona natural, que el concurso se concluya por liquidación o insuficiencia de la masa activa y que el deudor sea de buena fe. Requisitos, como sabéis, del 487, que el concurso no sea declarado culpable, que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos patrimoniales en los 10 años anteriores y que en los últimos 5 años no se haya alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos. Aquí tendremos tres visiones: de dónde venimos con la ley concursal, 178 bis, tercer apartado, cuarto y quinto, aquella sistemática del 178 bis que solo decir los apartados ya te liabas y no sabes qué contenido tiene. Dónde estamos, que es con el texto refundido de la ley concursal, y hacia dónde queremos ir, que es hacia la transposición de la directiva, espero enmendando los errores y las limitaciones que tiene el actual texto refundido de la ley concursal. Bien, ¿de dónde venimos? Venimos del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en cuanto al crédito público por una interpretación jurisprudencial, en concreto sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019. Pero ¿cómo llegamos ahí? Llegamos de la siguiente manera. ¿Cuándo voy al BEPI? ¿Cuándo consigo ese BEPI, ese beneficio de exoneración? O bien por la exoneración directa o bien por la exoneración diferida. General o especial, que son los términos que tenemos ahora, ¿no? Esto al final es refresco. Exoneración directa, 178 bis, 3, cuarto apartado. En ese caso, el crédito público ordinario, que hemos dicho que era el 50%, y el crédito público subordinado, recargo e intereses, queda completamente exonerado. Esto ocurría con la anterior legislación. ¿Qué ocurría con la exoneración diferida? Aquella que yo no he podido pagar, no he podido pagar el 25% de los créditos ordinarios o no he podido pagar los créditos contra la masa y los privilegiados, y en ese caso lo que hago es plantear un plan de pagos a 5 años en el que el deudor se compromete a pagar en 5 años el plan de pagos bueno, pues que haya planteado, ¿no? Bien, en ese caso, ¿qué tendríamos? El crédito público, estaba la duda de si lo podíamos incorporar al plan de pagos o no lo podíamos incorporar al plan de pagos. Y esa duda venía generada, como no, por el apartado 6 del artículo 178 bis. ¿Qué nos decía ese apartado 6? Respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirá por lo dispuesto en su normativa específica. Por lo tanto, tal y como ya hemos expuesto antes en el acuerdo extrajudicial de pagos, se nos decía que los créditos de derecho público parecía que quedaran al margen no solo del acuerdo extrajudicial de pagos, sino también del plan de pagos de la exoneración diferida prevista en el 178 bis 3 quinto. ¿Qué hizo la jurisprudencia? Yo puedo hablar de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, os he referenciado algunas de las sentencias, hay muchísimas más en todos los partidos judiciales. Teníamos que ir un poco con el Excel, porque estas cosas de interpretación jurisprudencial es lo que tiene, que en virtud del partido judicial en el que resides, pues tienes una jurisprudencia u otra, pero en este sentido parecía haber opinión mayoritaria en el sentido de incorporar en el plan de pagos el crédito público y, de ser así, lo que buscaba la jurisprudencia, evitar que la finalidad de la ley de segunda oportunidad, que es que, perdonadme la expresión, te vayas sin mochila, siendo un deudor, sobre todo, de buena fe y que ha hecho las cosas como las tenía que hacer, que no puede ser que te liberes de todas las deudas
y después de cumplir con estos 5 años en los requisitos legales, te fueras con la mochila del crédito público. Es el problema de muchos autónomos que en muchas ocasiones el 80%, el 70% de la deuda estamos viendo que es de crédito público. Esta pelota, ¿no?, que se va realizando con aplazar el IVA, aplazar la seguridad social, y al final acudes al concurso consecutivo, acudes al mecanismo de la segunda oportunidad y te ves frustrado en el sentido que te exoneran tu pasivo, pero sigue subsistiendo el crédito público. En todo este contexto de inseguridad nace y aparece pues, nuestra salvación, ¿no? Fue ponente, como sabéis, Ignacio Sancho, llega a la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019 y os he copiado los párrafos un poco preparatorios del fallo, ¿no? Nos recuerda la sentencia de julio de 2019 cuáles son los requisitos tanto de buena fe como para preparar ese BEPI, ¿no? El concursado debe ser una persona natural, necesario que haya concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa, que todos los bienes y derechos que formaban parte de la masa activa hayan sido realizados y aplicados al pago de los créditos, y sobre estos presupuestos los requisitos del apartado 3 del artículo 178. Bien, con lo cual, ¿a qué conclusión llega el magistrado ponente? Nos dice que la referencia al deudor de buena fe no se vincula al concepto buena fe que tenemos entendido por el artículo 7.1 del Código Civil, sino al cumplimiento de los requisitos enumerados en el apartado 3 del artículo 178 de la ley concursal. Y nos sigue diciendo la sentencia, nos sitúa, ¿no? Si cumples con las exigencias contenidas en los ordinales 1, 2, 3 de 178, el concurso no ha sido calificado culpable, el deudor, como hemos visto antes, no ha sido condenado por sentencia firme y se acude al procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos, importante, abro paréntesis, y se acude al procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos. Por lo tanto, no olvidemos fraccionar y solicitar el aplazamiento en cuanto al crédito público, muy importante. Si se toma la exoneración inmediata del cuarto o bien la exoneración en 5 años, se deben cumplir todas y cada una de estas circunstancias. Bien, si todo esto coincide en nuestra solicitud de BEPI, que ese sería el caso, nos dice la sentencia de 2 de julio de 2019 que la interpretación finalista de la norma no puede ser otra que incluir el crédito público dentro del plan de pagos y, por lo tanto, subsumir la protección perseguida del crédito público en la aprobación judicial. De esa manera era como dice la opinión mayoritaria, ¿no? Y la crítica incluso. Aquí recuerdo, no sé si nos acompaña la catedrática, la profesora Matilde Cuena. Extensiva, quizás sí, es una interpretación extensiva del anterior apartado sexto del artículo 178 bis. Pero en todo caso, e insisto, no puede haber otra finalidad que la de que el deudor se marche sin deuda, incluida, como no, la deuda pública. En este caso, si me permitís la licencia y cojo, creo que se os adjuntará dentro del PowerPoint también la sentencia de 2 de julio de 2019. ¿Y qué nos dice el ponente? Que la finalidad de la norma es facilitar la segunda oportunidad mediante la condonación plena de las deudas. Esta condonación puede ser inmediata o en 5 años. ¿Y de dónde concluye el ponente esa finalidad teleológica, ¿no? la de subsumir la protección perseguida en el crédito público? Pues nos remite al preámbulo del Real Decreto 1/2015 de 27 de febrero, a la recomendación de la Comisión Europea de 12 de abril de 2014 y a la directiva que comentaré a continuación sobre marcos de reestructuración preventiva y exoneración de deudas. El juez, previamente a oír a las partes en el incidente, con las objeciones que pueda plantear, como no, la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, con razones objetivas, nos incluirá o no nos incluirá el crédito público en el plan de pagos, pero si no se lo incluye, faculta al juez para exonerar definitivamente al deudor en
que cumpla estos requisitos que tenéis en pantalla. Como ya sabéis, esto es refresco, ¿no? Que al menos aplique en esos 5 años la mitad de los ingresos percibidos, que no tuviesen la consideración de inembargables, o bien la cuarta parte si estamos hablando de deudores con especial vulnerabilidad. En todo caso, esta sentencia fue un revuelo porque pues bueno, permitía que el crédito público se viera exonerado totalmente, igual que el resto de deudas. Y si nos fijamos, el supuesto de hecho de dicha sentencia, veréis que era un incidente en que tampoco la deuda pública ascendía a mucha cantidad. Si no recuerdo mal, lo voy a tomar nota, pero decís, la agencia pública, yo creo, la agencia tributaria nos está tirando de los pelos por haber planteado ese incidente, porque en ese caso, que no es normal, lo lógico es que el crédito público sea mayor, estábamos hablando de un crédito de privilegiado especial de 465 euros, de un crédito con privilegio general de 1926 y de un crédito ordinario de 3.672 euros. Y gracias a este incidente, que nació en Palma de Mallorca, pues tuvimos esta sentencia de 2 de julio de 2019. Bien, dicho esto, ¿dónde estamos? ¿De dónde venimos? Es bueno, ¿no? Es esperanzador. Venimos de una sentencia que crea jurisprudencia y que viene un poco a ser el colofón de aquellas dudas de qué ocurría con el crédito público. Bien, la habilitación del Gobierno, pues, según exposición de motivos, era armonizar y refundir la ley concursal y sus diferentes textos, y nace el artículo 491 del texto refundido de la ley concursal, que modifica totalmente el sistema anterior. Armonizar y refundir es eso, ¿no? Armonizar y refundir. ¿Qué nos dice, como veremos, autores? Bueno, pues que ha habido una legislación ultra vires, que se ha contravenido el artículo 85.2 de la Constitución, puesto que en el rótulo del capítulo del crédito público, del deber de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de la obligación de pago de los créditos públicos, lo que tenemos en los artículos 655 y 658 es lo que hemos comentado, acuerdo extrajudicial de pagos, y vemos que se deslinda totalmente el crédito público del acuerdo de plan de pagos. Y así podemos leer el artículo 491 y nos dice que si se hubieran satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados, y el deudor reúne los requisitos para poder hacerlo, el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la totalidad de los créditos insatisfechos, y aquí en negrita os tengo que decir 491, ahí viene el límite, exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos. Por lo tanto, el nuevo texto refundido de la ley concursal viene a limitar nuevamente, como hacía el 178 bis apartado sexto, pero de una forma más taxativa y más clara, diciéndonos que se va a exceptuar del BEPI los créditos de derecho público y los créditos por alimentos. Bien, en este caso vemos que modifica el criterio y sistema del que había resuelto la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019. La consecuencia de la exclusión de estos créditos públicos hace que no se pueda conseguir la extinción del crédito público por la vía de la exoneración definitiva, que se prevé en este caso en el artículo 499, y por lo tanto, por mucho que yo cumpla mi plan de pagos en 5 años, pues no voy a poder verme ir con una mochila vacía de crédito público. Esa sería la consecuencia del 499, del 491, y por lo tanto se va a obligar, según esta nueva legislación, a que el deudor pague la totalidad del crédito público, aunque vea exoneradas todas sus deudas. También el calificado como ordinario y subordinado, puesto que queda claro que queda totalmente al margen del plan de pagos. Veíamos con al menos la anterior legislación que sí quedaba el 50% de crédito ordinario y subordinado exonerado, en este caso no. Conclusión, pues que quien ostente un crédito público no puede pagar y está condenado a su vida porque por mucho que le exoneren del resto de deudas,
tendrá que seguir con el aplazamiento y con el pago de las deudas tributarias y de seguridad social, aun cuando cumpla con todos los requisitos de ser un deudor de buena fe. Esta sería la parte de mi ponencia más pesimista, pero vamos hacia una ventana de esperanza, ¿no? Hacia dónde queremos ir y hacia dónde creo que el legislador tiene que ir y no le queda otra, porque se lo impone la Directiva 2019-1023 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre marcos de reestructuración preventiva y exoneración de deudas. Como sabéis, esta directiva se tiene que transponer antes de mediados de julio de 2021 y en su artículo 20 contempla que los Estados deben velar para que los empresarios insolventes tengan acceso a un procedimiento que pueda desembocar en la plena exoneración de las deudas. ¿Qué suerte tenemos con esta directiva? ¿Por qué tenemos que ver esta esperanza? Pues porque si vamos a su artículo 23, nos dice que como excepción a lo dispuesto en este artículo 20 a 22, los Estados miembros podrán introducir disposiciones legales o mantener disposiciones legales que restrinjan o deniegan el acceso a dicha exoneración de deudas. Bien, es un número clausus este artículo 23 y si lo repasamos veremos que en ningún lado nos dice o es un mandato hacia los estados que puedan restringir las deudas del crédito público. Por lo tanto, si estamos ante un deudor de buena fe y transponemos el artículo 20 a 22 de la directiva, el número clausus del artículo 23 no nos está imponiendo una restricción para que se tenga que legislar o restringir el acceso a la exoneración de deudas. Por eso digo que aquí está esa ventana de esperanza, la transposición de la directiva en el sentido que veníamos aplicando a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019. Bien, como digo, seguidamente nos relaciono números clausus, el artículo 23, no está entre ellos la exoneración del crédito público, por lo tanto, no vamos a contravenir la normativa europea si transponemos la directiva y reformamos el texto refundido de la ley concursal o el que convenga, pero lo que no puede ser es que exista este artículo 491 del texto refundido, dejando al margen el crédito público de la segunda oportunidad y por contra tengamos una directiva europea que lo que promueve es que el empresario se vea con una exoneración de todas sus deudas y sin límite en el crédito público. Vamos a ver un ejemplo, ¿no?, de la normativa europea. Tenemos la sentencia del TJUE 16 de marzo de 2017, se enjuiciaba un caso de un empresario italiano y resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo italiano. Tribunal Supremo, en este caso, que se planteó. En primer lugar, si la exoneración del crédito público de este empresario suponía una infracción del principio de neutralidad fiscal. Bueno, pues recordemos, como digo, el artículos 2 y 22 de la sexta directiva y deriva que los Estados miembros tienen la obligación de adoptar todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para garantizar que el IVA devengado se perciba íntegramente en su territorio. Con base en esta normativa, al tribunal le surgía la duda de si estaba incumpliendo esta normativa comunitaria al exonerar el crédito público de ese empresario italiano. ¿Qué nos responde el TJUE? Nos dice que, a juicio del tribunal, la segunda oportunidad dispone de unos requisitos y de un procedimiento que garantiza el control de la conducta del deudor y, por lo tanto, si es merecedor de dicha exoneración, no se está incumpliendo el principio de neutralidad fiscal, ya que existen requisitos estrictos como para poder exonerar del crédito público. Y nos dice el tribunal, os lo he entrecomillado, que no constituye una renuncia general e indiscriminada a la percepción del IVA y no es contraria a dicha obligación de los Estados miembros, sino que de lo que se trata es de cumplir de los requisitos estrictos del mecanismo de segunda oportunidad y, por lo tanto, concede, en este caso, la posibilidad al juzgador de exonerar el crédito público. Primera buena noticia, os parece. Segunda pregunta que se le plantea al Tribunal Supremo, el principio del régimen de ayudas de Estado, que es, dijéramos, el principio que junto con la disponibilidad de crédito público viene a inspirar
que el crédito público quede marginado del plan de pagos. Pues bien, el TJUE lo tiene claro, cree que no hay discriminación no justificada. Insistimos, no es lo mismo un deudor que puede acogerse al procedimiento concursal y aquel deudor que no se puede acoger, hay que cumplir unos requisitos y por lo tanto la liberación de deudas cuando se cumplan, insisto, esos requisitos de deudor de buena fe que hemos contemplado antes, no puede calificarse de ninguna manera como ayuda de Estado. Por lo tanto, venimos de una sentencia en el TJUE que resuelve los problemas o principios que podrían generar que el legislador español tenga dudas de poder legislar a favor de exonerar el crédito público. Venimos de una directiva que no restringe a los estados el exonerar el crédito público y venimos de una sentencia del Tribunal Supremo que armoniza la jurisprudencia de todo el Estado en sentencia de 2 de julio de 2019 que hace una interpretación teológica y finalista y nos dice que, por supuesto, podemos exonerar el crédito público igual que el resto de pagos de acreedores, incluyéndolo en el plan de pagos. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos con una buena noticia, ¿no? Al menos el Partido Judicial de Barcelona y espero que en otros muchos, ¿no? Auto del Juzgado de Primera Instancia 7 de Barcelona, de 8 de septiembre de 2020, también se os adjuntará, que retoma el criterio jurisprudencial de la sentencia de 3 de julio de 2019. ¿Y qué nos dice el magistrado que resuelve, Raúl García Orejudo, este auto? Nos dice que debe inaplicarse el artículo 491, que es el nuevo marco legal que limita la exoneración del crédito público, sin necesidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad, y nos menciona estas sentencias del Tribunal Constitucional, donde ya se decía por el Tribunal Constitucional que los jueces pueden inaplicar un precepto que se considere que excede de la materia que es objeto de refundición. Volvemos un poco al principio. Si decimos que el gobierno se le habilita para armonizar y refundir una legislación y lo que hace con el artículo 491 no es armonizar y refundir, sino que lo que hace es modificar el sistema anterior y limitar la exoneración tanto del crédito público como de los alimentos, pues el magistrado lo que nos dice es que efectivamente cree que debe ser inaplicable porque vulnera el artículo 82.5 de la Constitución española. Nos dice que hay un claro exceso de ultravires, en el que este artículo de la Constitución permite regularizar, aclarar y armonizar. El artículo 491 no configura una armonización ni una aclaración, lo que hace es modificar el sistema anterior y, por lo tanto, si cogemos el auto del magistrado Raúl García Orejudo, lo que nos dice es efectivamente esto, que si inaplicamos el artículo 491, y porque es una regulación manifiestamente contraria a la norma que es objeto de refundición, que es el 178 bis 3 cuarto, entiende que se incumple el artículo 82.5, que hay un exceso ultravires y que por lo tanto esa delegación otorgada se ha incumplido y, como digo, sin necesidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad con base en el artículo 82.5, inaplica directamente el precepto. Es una resolución valiente, tenemos que agradecer a los juzgados siempre de lo mercantil de Barcelona, tanto en primera instancia, que funcionan como tribunal de instancia, como la sección 15. Hoy nos va a acompañar, por supuesto, el magistrado Fernández Seijo, el trabajo ingente que siempre hacen por ser pioneros, por facilitar seguridad jurídica al ciudadano y, por contra, también facilitarlo a nosotros, ¿no? El papel de los letrados en interpretar las leyes cuando hay o interpretaciones dispares o, como ha sido este caso, una limitación de algo que ya había sido resuelto por el Tribunal Supremo con fecha sentencia de 3 de julio de 2019. Con todo ello, concluyo, porque creo que ya estoy en el plazo, ¿no? Os lo decía al principio de mi exposición, soy optimista por naturaleza, he tenido que exponer que nos dice el artículo 491, es la única parte pesimista con la que os tenéis que quedar de la exposición, pero creo que la luz de esperanza nos viene por una doble vía. La vía valiente, la de los juzgados, como decía ahora, la de los jueces que interpretan
las leyes de forma que cumplen la finalidad de la segunda oportunidad, que no puede ser otra que la exoneración de las deudas del deudor, que siempre cumpla, eso es muy importante, los requisitos de ser deudor de buena fe. No estamos hablando de cualquier deudor, los requisitos son muy estrictos, el procedimiento está muy tasado, y si se cumple dicho procedimiento, lo que no puede ser es que el deudor se marche con una mochila del crédito público. Por lo tanto, el crédito público tiene que estar en el mismo saco que el plan de pagos del resto de acreedores. Como digo, esa es la primera rayo de esperanza, que parece que hayamos vuelto ya sin transponer la directiva gracias a este auto del magistrado de lo mercantil número 7 de Barcelona. Y en segundo lugar, el segundo rayo de esperanza, como no, es que rectificar es de sabios, y eso le lanzo junto, espero, con todos vosotros, les lanzamos al legislador que en la transposición de la directiva europea pueda rectificar, vuelva a la legislación anterior, tome en consideración, gracias a la función armonizadora que tiene el Tribunal Supremo, según ya nos ha dicho el TJUE, esa finalidad teológica de la segunda oportunidad, y por lo tanto el legislador, al transponer la directiva, exonere y trate al crédito público como el resto de créditos y no nos lo excluya como ha hecho en el artículo 491. Nada más, muchísimas gracias a todos por la atención y por escucharme, y ahora sí que quedo a vuestra disposición para las dudas que se puedan plantear. Espero haber cumplido con el tiempo. Cristina, perfecto, muchas gracias por tu brillante exposición. Ahora te daremos traslado de alguna de las preguntas que nos han planteado. En primer lugar, dicen, ¿puede extenderse el beneficio de la exoneración del crédito público al fiador? Bien, aquí también volvemos a estar un poco con esa inseguridad jurídica, ¿no? Veníamos antes con la ley concursal, habían juzgados que habían resuelto que aun cuando por ley concursal y por ley concursal no se tenía que extender al fiador la extinción de la deuda, se había interpretado por norma común 1822 del Código Civil y 1847, todos cuando estudiábamos pues, nos quedaba claro, ¿no? La norma del 1847, extinguida la deuda principal, extinguida la fianza. Bien, nos viene el artículo 502 del texto refundido de la ley concursal y nos dice que no va a afectar al fiador y al garante la extinción de las deudas del BEPI. Por lo tanto, con la norma en la mano y el 502 en la mano, os tengo que decir que no se extingue la responsabilidad del fiador, aun cuando el deudor principal haya conseguido el BEPI. Sí que venimos de resoluciones anteriores, Gandía, Barcelona había dictado alguna, bueno, teníamos ese Excel y ese en el panorama nacional que algunos jueces sí que la extinguían y otros no. Ahora con el 502 del texto refundido de la ley concursal, pues tendremos que ver cuál es el posicionamiento. Pero este es otro escollo, junto con el crédito público, son los dos escollos que tenemos, la fianza y el crédito público. Así que me toca hablar siempre de los escollos que nos da la segunda oportunidad. Genial, muchas gracias. Otra de las preguntas que se plantean es si el artículo 20 de la directiva solo afecta a los empresarios. Bueno, ahí en principio la directiva, como digo, se tiene que transponer. Lo que le estamos pidiendo al legislador es que se haga con todas las garantías y siempre enfocadas a los ciudadanos y en teoría las personas naturales tienen que verse afectadas también con los beneficios de dicha directiva, porque como decía al final, si la reflexión es que al legislador lo único que le impone la directiva es que no restrinja esa exoneración de pagos, y esa exoneración de pagos lo tiene toda persona natural, lo que no puede ser es que solamente se le aplique a los empresarios. Vale, perfecto. Y una tercera. Dicen si el juez del concurso es competente para aplazar el crédito público o es la administración tributaria la única competente. Bueno, ahí está la discusión, ¿no? Si vamos a la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2019, pues el ponente Ignacio Sancho consideró que el juez sí que era competente, hizo una interpretación extensiva del apartado sexto del artículo 178 y consideró que efectivamente el crédito público debe verse incorporado en el plan de pagos. Por lo tanto, en virtud de la interpretación jurisprudencial,
tengo que decirte que sí que sería competente. Si me voy al artículo 491 actual, pues te diría que no, porque precisamente lo que está excluyendo es que el crédito público y los alimentos estén en dicho plan de pagos. Pero acabamos con lo positivo, ¿no? El auto del Juzgado Mercantil 7 de Barcelona, que nos dice, pues no hagamos ni caso el 491, lo declaramos inaplicable por la legislación ultravires y por lo tanto volvemos al criterio jurisprudencial. Prefiero quedarme con la respuesta optimista, que es que sí que es competente el juez de lo mercantil para exonerar y para decidir sobre el crédito público igual que el resto de créditos. No se te oye. Vale. La última, dicen, ¿puede una persona física no empresaria que tiene una única deuda, que es público, que no le concedan aplazamiento o fraccionamiento, iniciar un acuerdo extrajudicial de pagos? Bien, esto es como todo, ¿no? Es la duda que también genera el poder presentar un concurso si tienes una sola deuda, ¿no? Si realmente eres una persona que no puede atender ese crédito, seguro que en una insolvencia inminente no vas a poder atender otros créditos. Por lo tanto, mi consejo es que en el acuerdo extrajudicial de pagos plantees esas deudas inminentes que tienes, por lo tanto plantees el acuerdo extrajudicial de pagos y una vez nombrado el mediador concursal, que es lo que nos dice la nueva normativa, en ese momento plantees el aplazamiento de la deuda tributaria y de la seguridad social y de esta manera puedas acceder al concurso y, por supuesto, a lo que realmente quieres ir, donde realmente quieres ir, que es a un BEPI de, sobre todo, el crédito público. Pensemos que el auto al que os estoy haciendo referencia, que es nuestra esperanza, estábamos hablando de un crédito público, dejadme que lo mire, de 87.500 euros, cuando el resto de acreedores eran básicamente 4 de 150 euros, 7.000 euros. Quiero decir que realmente el grueso de la deuda del caso práctico que resuelve el auto de lo mercantil número 7 de Barcelona son los 87.000 euros de crédito público. Así que un poquito podríamos estar en su supuesto. Perfecto, Cristina. Pues muchas gracias por tu amable y excelente ponencia. Ha sido un placer escucharte como siempre. Y ahora daremos 2 minutos de pausa para dar paso a la siguiente ponencia. ¿Vale? Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.